En el mundo no hay malos ni buenos. Todos toman algo del otro, pero al menor costo. Y si el otro no hace lo mismo, entonces ese perderá. Por eso recuerdas a la gente que te lastiman, porque ellos ganaron. Cuando ya tocas fondo y estás cansado de que te pasen por encima, entonces ya no perdonarás, ni el orgullo te detiene, y disfrutas del dolor ajeno. Devuelve al mundo su mugre. No importa a quién les estás enseñando a vivir como a ti te enseñaron a vivir, porque en sus vidas habrá peores maestros. Y es mejor que aprendan contigo a dolerles ser buenos. Si eliges no hacer eso, entonces sigues siendo una presa esperando a otro león. La vida no es injusta, es maldita. Pero si tienes suficiente veneno, te va a coronar y servir mesas con manjares exquisitos. La única moral dominante es el egoísmo más descarado. Toma todo cuanto veas y quieras de momento, por el simple hecho de poder hacerlo. Adelante, saborea esa libertad de una sola vez que lo hagas, y dudo que la quieras soltar, porque sos inteligente y sabes qué es bueno para ti. Ya pasaste muchos malos momentos como para seguir repitiendo la misma lección de vida. El mundo te pide un sacrificio, se llama inocencia. No siempre vas a poder ser niño, en algún momento tenés que madurar. Y madurar no es reconocer los problemas, es enfrentarlos, resolverlos, sin mirar a otros que lo hagan, resolverlos solo, porque de eso se trata, de darte cuenta que sos una persona sola. No querías darte cuenta de eso, porque es más fácil para la mente creer que afuera alguien te espera con los brazos abiertos. Tienes que prepararte para otras cosas. Hay muchas sonrisas, muchas telarañas que solo están contigo porque les resulta útil. Amigas que se acercan porque piensan que contigo al lado un chico se le podrá acercar a ella. Amigos que dicen ser amigos y solo están esperando un momento para levantarte. Y tú lo sabes, ellos lo saben. Aprendiste a saberlo y no darte cuenta. Personas que llegan a tu casa diciendo que quieren estar contigo, solo quieren vivir en una casa que tú ya construiste sola. Personas que nunca estuvieron en ningún momento y cuando logras tus metas, allí aparecen, con una sonrisa y un cinismo que te hace olvidar todo lo malo que era. Te hace olvidar las pocas veces que te ayudó. Te hace olvidar todo eso porque ellos ya aprendieron a administrar sus tiempos, a elegir sus amistades, a ser interesados, que no es malo, solamente es cuando te miran a ti en vez de que sea tú a ellos, porque el mundo está podrido y lo único que puedes exigirle es sinceridad, no más que eso. Exígele otra cosa y encontrarás una hermosa mentira. Algunas personas te aconsejan y ellos han fracasado y aún así te aconsejan. Si te aconsejan, solo toma los consejos que te hacen feliz, porque es tu vida, es tu línea de tiempo y nadie te la devolverá. Son tus decisiones. Ellos ya la vivieron o están viviéndola, pero son sus líneas de tiempo, no la tuya. Es fácil seguir consejos porque te libra la responsabilidad de equivocarte
y tener la culpa. Tienes la impresión de que puedes culpar a otro porque te aconsejó. Y esa es una actitud inmadura, porque aunque haya sido idea de otros, tú actuaste, hiciste las cosas. Si te salió mal, ya no es problema del otro, porque nadie te obligó a hacerlo. El mundo es una basura. No esperes más que eso. Y no tendrás corazón, ni conocerás el perdón cuando quieran lastimarte. No necesitas enojarte para que sepan que no se tienen que meter contigo. Solamente hacerles daño, sin escrúpulo y sin darte cuenta quizás. Es propio de la naturaleza de la gente que siempre ganan sus metas y no deja que nadie le pisotea para llegar a donde quieren llegar. Puedes imaginar que te estoy contando un mundo negro, una visión horrible de las cosas, pero no es así, porque cuando ya lo ves desde arriba, sin esa culpa absurda por hacer las cosas que tenés que hacer para llegar, aprenderás a perdonarte a ti misma. Y no solo eso, llegarás y realizarás tus sueños. No mires a quien llegó, mírate a ti, mira tus piernas y corre, corre rápido. El que está al lado no te está mirando a ti, está mirando sus metas, está mirando adelante. Y si tú le resulta útil, te saludará, te abrazará, te dirá lo maravillosa que sos. Pero esa persona sigue sus metas, no las tuyas. ¿Por qué tienes que ver las cosas de esta forma? Sencillo. Eres una persona única. Tienes que decirte eso frente al espejo todos los días. Nadie es como tú. No importa si hay algo que no te guste de ti, aprenderás a amar todo aquello que sea tú. Las cosas que digan afuera ya no dolerán. No puede doler. Y la maravilla que sos ya no puede avergonzarte. Ya nada te limita. Y ya nadie podrá romperte el corazón. Eso es lo que importa. Esta grabación va dirigida a todas las personas que están pasando por una depresión y creen que no pueden llegar, especialmente a las madres solteras. Hasta el próximo audio.